Bueno, vamos a dar inicio. Estoy revisando si hay alguien en sala. No hay nadie. A ver, me decías, vamos a empezar presentándonos. Mi nombre es Jenny Moreno, yo soy politólogo de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente soy docente universitaria en la UPEL de Rubio. Tengo un doctorado en educación, una maestría en estudios políticos, en análisis de estudios políticos, y coordino también un postdoctorado de políticas públicas e inclusión social. Me encanta esta área, tengo más de 15 años dando clase en el área de politología y metodología, y un placer ser profesora invitada en el IESIP, donde de alguna manera hemos trabajado con algunos programas que tenían antes de maestrías, cursos, diplomados. Es un placer trabajar para ustedes durante este tiempo, creo que son 5 encuentros exactamente, y vamos a intentar, porque de verdad que es una materia muy densa para trabajar, lo que son las teorías y los métodos de la ciencia política. ¿Por qué es densa? Bueno, porque vamos a minimizar lo que en un año o año y medio se trabaja por un lado las teorías y por el otro lado los métodos. En esta maestría, que tiene bastante background y carga académica, le vamos a imprimir ese toque de pragmatismo, y bueno, ahorita que se presentaba uno de los participantes, pues no es ajena como todas las ciencias, la política a nuestra cotidianidad. Vamos a intentar comprender temas tan profundos como el liberalismo, el marxismo, el comunismo, con lo que está pasando actualmente. Para nadie es un secreto la crisis y el debate que tenemos en el país, para nadie es un secreto lo que está pasando en Afganistán, la realidad del nuevo orden mundial y esa lucha geopolítica que se está gestando en el globo terráqueo. Entonces, quiero empezar con la presentación de cada uno. ¿Qué hace? Hablábamos hace rato si están en el país, si no están en el país, porque yo hoy por lo menos traía este libro de Michel Sodaro, que es un compendio excelente, lo utilizo con mis estudiantes de primer año, y yo creo que se consigue en cualquier parte del país, se lo voy a recomendar, pero esta es una Biblia que yo tengo en físico, igual toda la bibliografía está digitalizada, pero si lo pueden tener a mano y les interesa el tema, sería muy interesante. A ver, vamos a comenzar presentándonos para saber de dónde son, profesión de base, que es muy importante, y a qué se dedican actualmente. Bueno, mi nombre es Ken Ramírez. Actualmente resido en Chile. Ujú. Tengo un pequeño negocio acá, una distribuidora de agua potable y un camión de distribución de gas. Soy licenciado en educación, con diplomado en planificación y evaluación para los aprendizajes. Tenía un programa de televisión regional en Mérida, El Vigía, y de radio también. Eh, Tengo ya cada 4 años. Y bueno, vi la maestría muy interesante y decidí, pues, ya que he incursionado en el campo político, hacerlo a nivel profesional, pues, tener un más concepto real de lo que es la ciencia política, aunque me gusta la política. Y bueno, para aquí estamos para aprender. Edgar, tú me decías que tu especialización es en evaluación. Planificación y evaluación de los aprendizajes. Ajá. Ok. Listo, hola, muy buenos días. Saludos, profesora, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días, mucho Y el gusto. compañero Edgar, mi nombre es Jesús Medina. Muy bien, de nuevo, es Jesús Medina, soy abogado de profesión. Soy abogado en mi primera carrera de profesión. La segunda soy licenciado en educación, mención desarrollo cultural. Yo creo que también tengo una tercera, que es que creo que he desarrollado la psicología por muchos años. Estudié una maestría en gestión de políticas públicas y también tengo una maestría en derechos humanos o derecho público de la Universidad. Soy la persona humanitaria, he trabajado junto
con el Consejo Noruego, Servicio Jesuita, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ACNUR, OIM, en la cual me desempeño actualmente. También soy profesor de la Universidad Católica del Táchira en las menciones de ética política y gobernabilidad y política internacional. Y bueno, estoy muy interesado en aprender en esta nueva materia. Jesús, Gracias. tú estás en Venezuela, en San Cristóbal. Jesús. Sí, yo me encuentro, yo vivo en San Cristóbal, pero de trabajo es San Antonio, de lunes a viernes. Ok, por eso es la señal. Por eso tienes tanto problema con la señal. Jesús. Sí, un poquito mala, disculpe. No, tranquilo, tranquilo, pero me oyes. Lo importante es que me puedas oír. Sí, aquí. Sí, te la escucho, profesora. Bueno, mire, qué bueno que estamos vinculados, que estamos en el área, porque eso es importante a la hora no solo de leer, de analizar, sino que por un lado nuestra formación y por el otro lado, como les decía, nuestra cotidianidad. Estos elementos y conceptos que nosotros leemos y tratamos de entender, los vemos mejor si les aplicamos a esta realidad, a este contexto donde estamos actualmente. Y yo les decía que vamos a hacer un esbozo tratando de desmenuzar cada concepto muy simple de algo tan complejo como lo es la ciencia política. Y comenzamos con el concepto como tal de qué es la política. Revisando autores como Sartori, revisando autores desde Marx, desde Engels, de sociólogos, de los padres de la ciencia como tal, vamos a aplicarlo a un concepto un poco más actualizado, que es un proceso que implica entenderla como una secuencia continua de acontecimientos e interacciones entre varios sectores. ¿Cuáles son estos sectores? Los ciudadanos principalmente, las organizaciones políticas y no políticas, y aquí voy a abrir el compás porque no políticas, desde a finales de los años 90 hay un boom de activistas no políticos que nosotros llamamos, en Colombia se le dice parapolítica, en Venezuela y en el resto de Latinoamérica se le decía la no política, que es ese boom de actores, estrellas de Hollywood metidas en la política y que tuvieron un éxito. En Venezuela se llamó Irene Sáenz, en Ecuador se llamó Bucarán, Palito Ortega en Argentina, y que ya podemos evaluar cuál fue el desenlace de toda esa puesta en escena de quienes no estaban preparados para asumir los gobiernos. Y por supuesto, el gobierno como tal. Por supuesto, cuando uno hace la clase, yo hago una nube. La nube es el Estado. El Estado, que es esa nube que no podemos alcanzar, ni tocar, ni palpar de manera física, llega a nosotros a través de algo que sí es físico, que son esos hombres que están en el gobierno. El presidente, el gobernador, el alcalde, en ese orden de jerarquía nacional, estatal y municipal. Esos hombres con nombre y apellido, ¿por qué están allí? Porque nosotros, los ciudadanos, le hemos dado esa potestad a través del voto, a través de alguna opinión, o en algunos casos se lo dimos y se quedaron per secula seculón, pero esa parte física llamada Estado, esa parte física llamada gobierno, es quien trabaja en función de ese Estado para darle a los ciudadanos políticas, leyes, solución a sus problemas. Otro concepto más amplio, que es de Giovanni Sartori, un italiano politólogo que se murió a los 93 años, hace poco, hace como 4 o 3 años atrás, es un concepto relacionado con la libertad, los gobiernos, el ciudadano y el poder. A todos los que nos gusta la política, nos gusta el poder. Es impresionante. Por más allá de lo humilde que nosotros nos guste llamarnos ser, la política es para nosotros poder. En ese concepto tratamos de involucrar lo que es el Estado, que es la parte efímera, el gobierno, que son las personas con nombre y apellido, y quiénes son esas personas, las que nosotros seleccionamos a través del voto. Bienvenido, Eduardo. Bueno, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Pérez Meneses y bueno, soy abogado y estamos aquí para aprender un poquito más de lo que es la gobernabilidad. Eduardo, ¿dónde estás ubicado? Yo ahorita estoy en los Estados Unidos. Ok.
Listo, Eduardo. Comenzamos, tranquilo, que es la primera lámina, con el concepto introductorio de qué es la política. Trataba de decirles de manera sencilla cómo la parte efímera, que es el Estado, y yo lo dibujo cuando doy la clase en una nube, y cómo esa nube llega a nosotros, al ciudadano de a pie, a través del gobierno, que son esas personas con nombre y apellido que seleccionamos, que nosotros definimos quiénes son a través de una elección. Bueno, cuando pasa el tiempo y se convierte en una dictadura, pues lo que pudiéramos decir que en algún momento fueron electos y después quedaron en el poder por años. Pero es un concepto donde se relaciona las palabras gobierno, poder, libertad, organización, y que trata de la organización de esa relación humana llamada sociedad, especialmente a través de un orden que se llama, o que está por encima, que es el Estado. El Estado, que después vamos a ver cómo hay un Estado, hay una nación y hay un territorio para algunos autores, pero esta es la manera más amplia de tratar el concepto. Como nosotros, la ciencia política viene de ese análisis de la sociología. La sociología fue la madre de todo esto, la madre de lo que nosotros pudiéramos llamar la ciencia política. Al principio eran puras ciencias duras. Recuerden, en los siglos antes, todo lo que no estaba comprobado científicamente no podía tener la categoría de ciencia. Pero Emmanuel Kant y Augusto Comte empezaron a analizar por qué el comportamiento del ser humano no podía ser explicado a través de la ciencia y la física nada más. Tenía que haber un estudio del comportamiento humano, de esas relaciones entre los seres, entre las personas, y es como nace la sociología, que es el estudio del comportamiento de la sociedad. Por supuesto, la sociología es la gran ciencia, es la que agrupa todo. Después la sociología, pues con el transcurso de los tiempos, por ejemplo, cuando Marx empezó a hablar sobre los tratados de igualdad, los tratados del comportamiento de la sociedad enmarcado en lo económico, en eso de hablar de libertad, en hablar de economía, de plusvalía, de capitalismo, en ese material crítico que hay, cada uno le fue dando como un enfoque. Otros, como Weber, le dio un enfoque más de lo humano, de las características del líder. Hay un líder carismático, existe un líder racional, que es aquel como nosotros, modestia aparte, que tratamos de prepararnos para asumir y para entender todo este juego político y tener las mejores opciones para el ciudadano, pero cada autor le va dando un matiz. En el matiz de la politología, que se dedicó solo a estudiar el tema de la política, conseguimos autores como Sartori, actualmente Oppenheimer, que es uno de los politólogos con mayor éxito de todo lo que escribe, pero dividimos los temas en torno a teorías políticas como tal, instituciones políticas, esa relación entre los sectores que son partidos, grupos de opinión, y ahorita que tenemos a Ken, que por ejemplo viene de la experiencia de un medio de comunicación, cómo eso se convierte en un poder en esta sociedad del siglo XX. Para algunos el cuarto poder, y en Venezuela es evidente el punto de quiebre que se convirtieron los medios de comunicación. Y por supuesto las relaciones internacionales, porque no estamos aislados, no vivimos, vivimos de esa interdependencia entre los diferentes estados y los diferentes gobiernos. Una cosa que se me pasó por alto, disculpen, bueno, es que estamos todavía nada más 3, pero es importante que nos pongamos de acuerdo en las reglas de juego, y en eso consiste un poco la ciencia política. Las reglas de juego aquí son: hoy nos conectamos de manera sincrónica, que le llaman, con un tema introductorio. O sea, les doy las píldoras, les voy a enviar las lecturas, y después vamos a empezar con la actividad un poquito más organizada y más, con el compromiso, con más compromiso de las actividades que van a ser evaluadas, que son un mapa conceptual, una exposición, que me parece interesante que cada uno tome una teoría política, y un debate. Esas son las 3 actividades. Tampoco cada uno tiene una dinámica de trabajo fuerte, debe tener pues, muchísimas cosas. Estamos en un estudio de 4º nivel y no vamos a hacer muchas evaluaciones. Creo que con esas 3 es suficiente, ¿les parece? Sí, cómo no. Excelente.
En la exposición, ¿por qué? Porque cada uno se dedica a analizar un modelo, una teoría, cuáles son las características de esa teoría, y así lo hacemos más dinámico. En el debate final, que vamos a tratar de hablar de esa corriente neoinstitucional, pero vamos a aplicarle el enfoque de la realidad que estamos viviendo. El problema de Afganistán, la influencia de Estados Unidos, la situación en Venezuela, todo ese movimiento geopolítico con esas nuevas tendencias. Vamos a tener que revisar a Oppenheimer, que es uno, como les digo, uno de los politólogos más exitosos de esta modernidad, y que lo podemos leer, lo podemos ver en los programas, lo podemos, tiene un blog que si ustedes se suscriben les llegan los resúmenes y es muy interesante con las posiciones que asume y las entrevistas que tiene, porque no solo es su punto de vista, sino lo que dice el actor de primera línea. Y creo que eso es suficiente para tener una evaluación completa, interesante y que tenga un poquito de cada cosa. Ajá, les hablaba entonces que como es una ciencia tan amplia que intentó suscribirse a algunos temas, pero sin embargo esos temas son los grandes temas, porque hablar de poder pasa desde la parte sociológica, pasa desde la parte axiológica, los valores, todo lo que tiene que ver con el ser, pero también con el entorno. Y por eso debemos aplicarle un método. Ese método pues tiene como dos corrientes, la parte epistemológica, que es como la esencia, la parte chiquitica, con lo que se basa la búsqueda de esos conocimientos. Esos métodos muchas veces son positivistas o racionalistas, o sea, 2 más 2 es 4. Algunos fenómenos, y últimamente en las ciencias sociales, estamos estudiando con un método que se llama la fenomenología. No sé si le han oído hablar. Y es tratar de explicar, por ejemplo, a través de entrevistas, casos como, por ejemplo, el migrante que regresa a Venezuela. Ese que pudiera ser desde el punto de vista racionalista, bueno, pero si hay una crisis económica, ¿por qué te estás regresando? Pero hay un fenómeno social que es el apego, la familia, la querencia, y eso también tiene una explicación dentro de lo sociológico y de lo politológico. No sé si vieron la última encuesta de Luis Vicente León. No. Sí, yo sí la vi. Bueno, la última encuesta dice que estamos viviendo mejor que hace 4 años y hay todo un debate, por supuesto, los expertos y todo el mundo, que cómo es posible que digas eso, y se generó, bueno, una cosa terrible en torno a una de las empresas que todavía mide la realidad y los temas en Venezuela. Pero él sale a defender que, bueno, hace 4 años no se conseguían las cosas, había una crisis más de ausencia total del producto, canibalismo completo de algunas cosas, y eso es lo que tiene que ver con sentir, con que hay como un imaginario social de que hay una mejoría entre comillas. Pero bueno, eso es adelantarme al último tema. Otra parte del método de la ciencia política que tiene que ver más con las actividades que se producen para tener datos. Miren, nosotros en la carrera de ciencia política vemos 4 estadísticas, 3 estadísticas y una matemática, y cualquiera diría, bueno, pero yo vengo huyendo a esas áreas, ¿por qué me toca a mí esto? Resulta que una de las formas más seguras de medir la opinión pública es a través de la parte cuantitativa, es a través de los datos. Es algo tan sencillo como ¿te gusta o no te gusta? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y eso nos permite inferir conclusiones, resultados, paradigmas para vivir mejor, para recomendar, para opinar, para predecir, porque ese es a la final nuestro trabajo, tratar de recomendar a quien toma la decisión, si no somos actores políticos, producir documentos, informes para que el gobierno tome la mejor decisión, orientar a la ciudadanía para que decirle, mire, esto está mal por esto o esto está bien por esto. Porque a veces, como les decía, cuando se puso de moda la antipolítica, la gente creía en una estrella, en un cantante, bueno, aquí llegamos a creer en una Miss, y eso no es normal. Pero hay una cosa en sociología y en politología que es el agotamiento de los modelos. La gente está tan cansada de lo que tiene y cree en algún momento que es tan malo que se arriesga por cualquier cosa. Entonces nos arriesgamos por una Miss, por un militar, por un cantante, por cualquier persona que en algún momento organizó y hizo el imaginario de esperanza, de trabajo, de cambio, etcétera, etcétera.
Y no solo con las estrellas, también pasa con algunos políticos que en algún momento venden una cosa y en la realidad se enfrentan a otra. Esos métodos, bueno, como les decía, son experimentales, estadísticos, comparados, históricos. A mucha gente, Oppenheimer tiene un libro que se los recomiendo que se llama Basta de historias. Porque en Latinoamérica nos encanta hablar del pasado. Bueno, porque cuando Pérez Jiménez se hizo tantas avenidas, porque cuando Pérez Jiménez, porque cuando... Chico, pero Pérez Jiménez es la época de mi abuelita. Mi abuelita tiene 82 años, 84. Nosotros estamos en el siglo XXI, 2021, viviendo... Bueno, el año de la etapa de la pandemia es una cosa inédita, pero todos los países nos acoplamos a las medidas internacionales. Y nadie estaba preparado para esto, nadie estaba preparado para asumir la tecnología en la educación, por ejemplo, una cosa que todos estamos viendo hoy. Ese método comparado que es tan interesante, pero que, ojo, por ejemplo, en el tema de Venezuela tan complicado, hablar de transiciones, de cambios, y hay John Magdaleno, que también se los recomiendo, tiene el último libro que hace un estudio comparado de las transiciones en el mundo. John Magdaleno, Ken, un politólogo que hace un estudio Sí, lo conozco. de análisis comparados de transiciones en varios países y cada uno tiene características diferentes. Un modelo estadístico que, como les hablaba de la carrera, es importante los datos, la parte cuantitativa, cuántos somos, cómo estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, qué le gusta al venezolano. Y ustedes que, por ejemplo, Ken, que está en Chile, debió tener una percepción al inicio, cónchale, a los chilenos les gusta tal cosa. Por ejemplo, con los maracuchos, que tienen un modus vivendi tan particular. Ken, tranquilo que mi cuñada se casó con un maracucho y tengo 2 maracuchitos en la familia. Pero ellos son la libertad, o sea, para ellos no hay más nada, es Maracaibo y están fuera del país también. Pero eso yo creo que les pegó más dejar Maracaibo que dejar la familia. Eso no, y eso es algo fenomenológico. A mi sobrino la única policía del mundo es la policía de Maracaibo y el puente es el único y bueno, eso es una cosa interesantísima de analizar. Eso Y viene el en el método ADN. experimental. Dime qué, cuando me quieran interrumpir, por supuesto, los oigo. Disculpe, eso viene en el ADN del zuliano, la Habla más idiosincrasia. duro que te oí solo ADN. Que eso viene en el ADN del zuliano, ¿no? Del maracucho, y hablamos del zuliano en toda su extensión geográfica. Eso viene en el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Diría un Sí. científico. Bueno, tenemos el primer científico, que fue Humberto Fernández Morán. Ya te di alas. Pero es así como usted viene diciendo, ¿no? No, es así como usted está diciendo. Son bastante fenómenos que hay que tomar en cuenta, como las estadísticas numéricas. Cuando uno empieza a analizar por qué mucha gente regresa, porque obviamente unos no estaban preparados. Y cuando hay gente, por ejemplo, en el caso que yo he visto particular de gente que tenía recursos en Venezuela y pensaron que emigrar iba a ser fácil, o que quizás tuvieron algún tipo de negocio, que hicieron algún tipo de chanchullo. Y tengo que decirlo así, porque yo en el medio donde me desenvolvía, conocía mucha gente que, por ejemplo, en el caso de cuando existieron los cupos Cadivi, conocí mucha gente que se hizo millonaria, que tenían algún negocio y se hicieron mucho más millonarios llevando a gente a viajar. Y cuando salen de Venezuela a residenciarse en otro país, pensaron que iba a ser todo igual. En el caso de Venezuela y en el caso de Chile, yo le pongo este ejemplo. Un ejemplo para que los compañeros sepan de las actuaciones de los venezolanos en el cuesta, aquí en Chile cuesta 15 kilos de pollo, de muslo, hablamos de muslo, cuestan 15.000 pesos, ¿ok? De esos 15.000 pesos trae 15 kilos de pollo, que son muslos de primera calidad, ¿ok? Llegan los venezolanos, compran un kilo de harina de pan, que cuesta 1.300 pesos, y vamos sacando, las verduras cuestan sumamente económicas, y quieren vender una nada en 1.000 pesos, 1.500 pesos, cuando un completo, le dicen ellos aquí, un perro caliente, vale 1.000 pesos. Entonces, usted ve la viveza criolla, o diría yo más bien la estupidez. ¿Por qué? Porque lo que hace es elevar los costos. Ya, por ejemplo, aquí se conseguía muy barata la verdura, ha subido los costos desde que llegaron algunos venezolanos. Con esas actitudes, pues, actitudes que aplicaban en el país,
y digo, como lo mencionó usted en el inicio, ¿no? Actitudes salvajes, creyendo que todos los países son iguales. Y aquí ya ha habido un rechazo a esas acciones. Entonces, yo creo que el problema político pasa también por la cultura que todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, hemos tenido, creo yo, en el análisis que he venido haciendo, porque yo he leído a Marx, he leído a Engels, he leído a Fukushima, bueno, y pare de contar algunos políticos de nueva generación, pues me desenvolvía en el ámbito audiovisual, y para hablar con políticos tengo que saber de política. Y obviamente yo fui candidato. Entonces, ¿qué ocurre en los modelos sociales? La gente está agotada de los partidos. La gente está cansada de los políticos. No siente en Venezuela. Si usted ve en México cómo llega a través del voto Manuel Obrador, el presidente Obrador, cómo llega en Argentina, luego de que gobierna Macri, en 4 años, llega nuevamente la izquierda. Y obviamente eso tiene un análisis en todo lo que está ocurriendo en estos movimientos sociales, incluso en Chile. En Chile ganó. Exacto, el mejor ejemplo es Chile. En Chile ganó la izquierda. ¿Qué pasa? Que la izquierda aquí va dividida. Incluso ganó la constituyente la izquierda. Y yo creo, por los análisis, como usted está mencionando, por eso es que me extiendo un poquito más, disculpen compañeros, es porque he ido haciendo ese análisis cuantitativo, ¿ve? Y también cualitativo de las cualidades. Hay mucha gente que aquí no tiene los privilegios mínimos. Aquí uno puede tener estabilidad, diría, para mantener un apartamento alquilado, pero en el fondo uno que viene a trabajar le echa pierna y logra los objetivos. Pero el chileno no tiene los beneficios sociales, no los tiene. Entonces aquí, ¿sabe cuántos años dura una persona para pagar una carrera? 30 años. Entonces yo me pongo a analizar, mira, por Dios, bueno, mi país tiene muchos errores y el gobierno no servirá en esto, aquello y Z, pero hay cosas que son intrínsecas, pues va ligado al ADN venezolano, servicios accesibles o asequibles a ciudadanos. Por ejemplo, la salud es costosísima, costosísima. Yo me hice una operación en Venezuela de la columna y aquí mucha gente queda inválida. Entonces, cuando usted ve los movimientos sociales que empiezan a ocurrir es porque la gente se agota de los modelos, y los modelos pasan no solamente por los partidos, pasa también por los políticos, y pasa porque queremos buscar, como usted decía, un artista de televisión, un desconocido como Juan Guaidó, y tenemos la política que vivimos en los últimos años en Venezuela y en el mundo. Vemos lo que está pasando incluso en Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, lo decía en la clase del profesor anterior, que nacen unos nuevos movimientos, y aparte de esos nuevos movimientos, deben nacer unos nuevos conceptos políticos o filosóficos de la política, porque la gente ya no está buscando líderes. Yo que presencié las protestas en Chile, no había un líder, no había nadie que dijera yo soy el líder. La gente salió espontáneamente a la calle y fueron unos adolescentes los que pusieron generaron la protesta, quemando unos metros por un aumento. Estamos hablando entre 10 pesos y 20 pesos. Eso generó una explosión social porque ya la gente estaba cansada y no hay liderazgo. Usted se pone a ver aquí, en Chile no hay liderazgo, no hay liderazgo. Usted dice, ¿cómo es posible que a la izquierda vayan 5 candidatos? Entonces usted dice, no hay unidad. Igual pasa en la derecha. Entonces, muchas gracias. Disculpen ustedes que me haya extendido. No, en ese pequeño break que la haya... No, que Pero me parece extraordinario el aporte. Que uno va viendo. Y además que en esto, esta ciencia consiste en eso, en este feedback de lo que cada uno tiene como realidad. Excelente tu participación, Ken. Sí, es así. Y coincido plenamente, no solo en el ADN de los maracuchos, sino en esa conexión desde tu realidad, desde lo que podamos tener como análisis. Qué mejor que Chile también, cuando tú hablas de la falta de preparación, fíjate todo el movimiento, la rabia, la presión, y ahora entonces no saben qué hacer, cómo manejar, quién va a liderizar el proceso, y es ahí donde se caen la mayoría de las cosas. Todos tenemos una insatisfacción, todos sabemos cómo protestar, el problema es que
La parte propositiva de qué es lo que se debería hacer es lo complicado, porque cada uno tiene una prioridad diferente, un método diferente, y quienes están en el poder muchas veces o no están preparados o sencillamente hacen una relación más a corto plazo de los beneficios. Una de las grandes enfermedades del sistema político latinoamericano es esos temas de reelección. Cuando tú te quieres reelegir, tú no haces las mejores decisiones para el bienestar, porque tú tienes una presión a corto plazo de que tienes que tener unos efectos de recoger esa, ¿cómo diríamos? Cuando uno, esa simpatía, tienes que ser simpático y todo lo que tú hagas tienes que ser simpático. Cuando las medidas del Fondo Monetario Internacional, que debieron ser las que aplicó Carlos Andrés, ¿se acuerdan de aquel famoso paquetazo? Debieron imponerse en ese momento, pero como eran antipáticas, eran traumáticas, pues se dejaron de lado y esas fueron las consecuencias. Tuviéramos ahorita una economía muy fortalecida, tendríamos, mire, importa quién gobierne. En Italia, por ejemplo, cambian 20 veces de presidente en el año, pero hay un Estado tan fuerte que independientemente de cómo se llame quien asume el gobierno, el Estado se mantiene, hay una satisfacción, no hay cambios en quien dirija el gobierno porque no hay mayores transformaciones, se mantiene el estado de bienestar. Entonces, bueno, esto es un poco para revisar lo de los métodos y en general esto resume un poco lo que vamos a ver. Tenemos que hablar de política, de todo esto que de alguna manera estamos introduciendo con el elemento subjetivo, epistemológico, histórico, aunado a la palabra poder, que tiene ese gran peso. El Estado, como esa nube que yo les hablo, que es efímero, solo con un color, pero que se le da forma, nombre y apellido a través de estas formas de gobierno, que lo vamos a analizar en una siguiente clase. El método, que es lo que les hablaba en la lámina anterior de la parte racionalista, exploratoria, estadística, de análisis comparado y que todas son permitidas en la ciencia política. Y un elemento muy interesante que es del siglo XX para acá, después de esa Revolución Francesa y todos esos grandes movimientos donde pedían los ciudadanos libertad, participación. Bueno, ahora sí vemos los diferentes modos de participación directa e indirecta, y diría más que directa porque ¿quién no se conecta a través de internet con cualquier forma de toma de posición, de opinión? Hoy están, por cierto, aquí en Venezuela están haciendo un estudio de la educación, una medición de cómo está la educación en Venezuela y las posibilidades de volver a las aulas en octubre. Imagínense la responsabilidad que hay en las manos de cada uno de los docentes, en todos los niveles, primario, secundario, universitario. Pero es, por un lado, el gobierno la está haciendo, por otro lado, la oposición y las ONG, pero eso es importante que todos participen, que todos digan sí, quiero volver al aula o no quiero volver al aula, porque más allá de que seamos docentes, también somos padres. Entonces, no quiero volver, pero yo también me quejo de que mi chamo, que tengo un niño de 9 años, esté todo el día conectado, ya no hay yo qué hacer, dónde meterlo, qué actividad ponerle a hacer, porque es todo el día conectado al aparato de juegos, al televisor, entonces, bueno, esa evaluación en los dos roles, por ejemplo, la estamos haciendo en el tema educativo hoy. Y así sucesivamente con cualquier tema que ustedes quieran que pongamos en el tapete. Pero la participación es tan importante como el concepto de política, de poder, la forma de Estado que tenemos. ¿Y por qué vamos a poner en uno de los puntos de evaluación como la exposición, las teorías políticas? Porque cada uno va a tener la opción de explicar ventajas, desventajas, características del liberalismo, el marxismo, el capitalismo, la democracia cristiana o el centro, porque ahora se agrupan más en una tendencia que se llama centro. Todas esas teorías tienen ciertos parámetros. Si uno vota por una, pues después no puede pelear que porque tiene ciertas características. Si usted vota para que su sistema de gobierno sea completamente capitalista, usted después no puede ponerse molesto ni
estar en contra de las privatizaciones, de los impuestos, etcétera, etcétera. Pero si usted vota por un sistema donde es socialista, usted no se puede poner en contra de las expropiaciones, de la igualdad en términos amplios, donde todos ganan igual, donde todos tienen el mismo beneficio, donde no se favorece el sector privado. Entonces, pero la gente, pues a veces tenemos un discurso incoherente. Mi profesora hace muchos años decía que uno a los 15 años era de izquierda. Todos a los 15 años no queríamos al papá, estábamos en contra de la mamá, no queríamos ir a la universidad o al liceo, no queríamos un horario y todo era no, la rebeldía. Cuando uno entra a la universidad empieza a ser de centro, moderado. O sea, bueno, una cosa, me gusta una cosa, pero mamá, voy a una fiesta, pero cuidado, me quitas de la manutención y es tal cosa, moderado. Cuando ya eres productor y eres profesional, eres capitalista, porque dices, bueno, si aquí no empiezo a trabajar y a producir, cero fiestas, cero carros, cero apartamentos, cero novia, o sea, nada. Esas etapas que tenemos los seres humanos, la mayoría, porque hay gente que se queda en los 16 años, o hay gente que se queda en los 20, o hay otros que desde los 16 son capitalistas y que cuento de rebeldía. Aquí yo me moldo a papá y a mamá porque esta manutención a mí no me la va a dar el Estado. Y voy a tener casa, carro, novia, todo. Entonces, eso es interesante. Así es. ¿Y quién me decía? No, profesora Eduardo, Hola, Eduardo. yo lo que usted me traía esa época, si se puede llamar esa época de oro que vivíamos cuando yo tengo 55 años y cuando yo tenía 18 años, pues no vivíamos en ninguna mansión ni nada, pero comíamos, podíamos hacer muchísimas cosas. Y lo que más yo recuerdo es que siempre decían que teníamos que respetar las reglas del juego, cuánto se va a ganar el salario, a cómo va a venir el litro de leche, todas esas cosas que simplemente fueron, que yo me acuerdo, fueron venezolanos que le echaron ganas, montaron sus industrias, creyeron en eso y después de todo esto, aquello, en el año 1997, 96, cuando decidimos modernizar a Venezuela, cuando los gobiernos decidieron a través de Rafael Caldera modernizar todo, que nos llegó el Wi-Fi, nos llegaron tantas cosas, y simplemente los que ganaron en el 1999 empezaron fue a destruir todas las cosas que veníamos haciendo, bien sea por el sabotaje petrolero, bien sea por muchas cosas, y nunca, jamás se han puesto en el lugar de todos y cada uno de nosotros los venezolanos. Entonces, que para mi concepto es que si yo digo que si yo me voy a ganar 10 bolívares, esos 10 bolívares mensuales me tienen a mí me tienen a mí que rendir para yo pagar mi casa, para yo pagar mi carro, para yo pagar el colegio de los chamos, todo eso, y debe de alcanzar, pero nunca ha sido así, porque cada vez que, yo no sé cuántos ceros ya le han quitado la moneda, pero Eso es no, una novela. no respetan, no llegamos a respetar eso. Y yo que estoy viviendo aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, y aquí funciona todo, querramos o no querramos. Si nos portamos mal, nos multan. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si a usted llega y se pasa un semáforo, le cobran $180, ¿sí? Por pasar el semáforo en rojo, y usted dice, ya tengo 2 días o 3 días de salario que ya lo tengo que destinar para otra cosa que no tenía por qué ser. Entonces la gente se empieza a formar. Y por eso es que
este sistema funciona. Claro, ¿Quién será? Eduardo, Porque usted todo decíamos lo que al usted inicio compra va a dirigir. Ajá. cuando yo hice la maestría, hice una maestría de análisis de estudios políticos y todos dedicados a la política, todos en esa época estábamos dedicados a la política y decíamos, profe, teníamos una beca, estábamos en España. ¿Cuál es el objetivo de esto? Decía que ustedes aprendan que la única solución para que sus países se enderecen es respetar las reglas de juego. Existen unas reglas de juego, tienen que ser claras. Si ustedes van a votar, si ustedes van a ser alcaldes, si ustedes van a poner todo, o sea, eso que tú acabas de decir del semáforo es una regla y está clarita. Si usted la infringe, tiene un castigo. Cualquier cosa que hagamos, no trabajar, quedarnos en la casa, o sea, todo, pero mientras sean claras, la gente las asume, pero como aquí casi siempre hay un camino ahí medio torcido, usted sabe que se pasa el semáforo, pero si usted habla con el policía y usted negocia, pues terminan esos $180 convirtiéndose en 20, 30 y listo. Pero cuando sales de acá, bueno, tú vas a Colombia y ahora tienen 4 años que pusieron unas cámaras en unas autopistas donde si usted cede de 60 kilómetros por hora es multado con 400.000 pesos. Nadie, yo creo que ni el borracho más borracho se pasa esos lectores de velocidad, porque es que hay un momento que entra el raciocinio. Pero en esa elección hemos sido las comunidades, ha sido el ciudadano el que eligió. Y Eduardo, hablamos hace rato que hubo un boom en los años finales de los 90, no, perdón, en los finales de los 80, comienzo de los 90, de la antipolítica. Yo les dije hace rato para política, pero eso es en Colombia, la antipolítica, donde estrellas de cine, bueno, nosotros tuvimos a una Miss, todo el mundo, el militar aquí, o sea, todo el mundo quería apostar por algo diferente porque estaba cansado de lo que tenía y jurábamos que lo que teníamos era malo. Ustedes que han salido, Jesús levantó por aquí la mano, ya te la doy, Jesús, que han salido, que están en otros lados, podemos ver que Caracas era una capital mundial con todo. Bueno, nosotros los 8 nos hemos quejado, Ken, de que no tenemos todos los beneficios de Maracaibo, por ejemplo, que no tuvimos el petróleo, mi amor, el oro puro que ustedes tienen allá, pero nosotros tenemos hemos tenido la frontera más viva de América Latina. Esto es una mina de oro. Entonces cada estado pues tenía su realidad, pero teníamos, o sea, estábamos de primera. Ahora que hemos ido, nuestra vida ha ido mermado en calidad, cada vez tenemos menos servicios, menos cosas buenas, pues decimos, concha, la verdad que nosotros vivíamos muy bien. Yo fui a Caracas hace hace un mes. Fui hace un mes y fui en diciembre del año pasado y decía, bueno, ahorita la vi un poquito mejor, por lo menos las cosas estaban pintadas, limpias, y comentaba con alguien del gobierno que me lo conseguí, me dijo, Jenny, es que como fueron los 200 años de la batalla, pues se dedicaron a pintar todas las instituciones públicas, y yo, con razón tiene otra cara Caracas. Pero eso fue una decisión, una mala decisión, que lo analizaremos después, en esa época, ¿no? Y eso es perfecto, o sea, es pertinente y pasa, tú me vinculaste con la lámina que tengo, pero con lo que yo les decía hace rato, de que esto es tan complejo que hablar de política implica poder. Y cada uno de nosotros nos gusta el poder. O sea, los que tomamos esto como profesión, los que lo toman como actores principales, los candidatos, toda la gente vinculada, pero así sucesivamente desde el ciudadano común y corriente que tiene la responsabilidad de participar. Eso, y cuando yo hablo es de que en algún momento tomamos una mala decisión o tomó la mayoría del pueblo una mala decisión, en el caso venezolano, porque había un agotamiento de los partidos. O sea, esto no fue que fue una realidad venida de los cabellos y que fue de la nada una sorpresa, no. Por supuesto, los responsables de ese resultado y de ese éxito, de esa propuesta, fueron los partidos de ese momento, que estaban agotados, ya no tenían nada que ofrecer, se divorciaron de la realidad y lamentablemente hemos tenido 20 años que parece que ese divorcio cada vez es más amplio, se dice una cosa, se dice otra, la gente quiere una cosa, ellos quieren otra, o sea, no hay una conexión real, es como una pareja. Tú te casas enamorado porque tienes proyectos en común, pero a lo que va pasando los años ves que cada uno como que va por caminos separados y llega un momento que, bueno, te tienen hijos, pero ya es que el hijo es el único punto
de conexión. De resto, el uno trabaja por una cosa, el otro trabaja, el uno quiere una casa, el otro un apartamento, el uno quiere ir a Mérida, el otro quiere ir a la playa. O sea, no hay cómo conectar. Y los partidos se desconectaron en este caso. Pero no solo Venezuela, Jesús, porque tú dices, vamos a tratar de no ser, para no ser subjetivo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando uno habla de política, de métodos, de ciencia, de partidos, no hablar de nuestro caso. Porque yo creo que además todos los politólogos en el mundo están atentos y prestos a lo que pasa acá. Diríamos, ¿cómo vamos a tener 20 años sin conseguir la salida? Dios mío. O sea, criticamos que Estados Unidos sale a Afganistán, pero es que tenían 20 años diciéndole cómo hacer la cosa. O sea, uno critica que tiene Estados Unidos una visión de dominio, de control, de que quiere conquistar el mundo y estar en todas partes, pero cuando se va también los criticamos. Entonces, es ese doble discurso que como seres humanos tenemos. Y cuando tú me adelantas el tema de los sistemas partidos, esto es un poco la descripción teórica, los directos y los indirectos. Fíjate que con la pandemia casi que todo se ha convertido en indirecto. Ahorita con este escenario de elecciones que pareciera hoy, no sé si han visto las noticias, ya la oposición formal que está en la mesa de negociación anuncia que va a participar en las elecciones. Y se nos olvidó la pandemia, mi amor. Este fin de semana hay miles de cierres de campaña, reuniones, etcétera, porque dejamos de ser indirectos para volver a conectar, porque es que nadie está pensando en cómo llegarle a la gente. Aparte que en esto ya oí a alguien que me gusta que decir, ¿cómo un candidato a alcalde va a vender soluciones si ahorita no se puede? No tenemos cómo. O sea, el reparar un hueco, los sueldos de los funcionarios públicos es una cosa... Nadie puede vivir con esos sueldos. Entonces, ¿cómo tú vendes esperanza si conscientemente sabes que no vas a poder solucionar nada? La verdad que creo que este es el reto más grande para todos los que están vinculados en política. Pero tratamos de, en ese no ser subjetivo, revisar la teoría para llegar a analizar la realidad nuestra. Giovanni Sartori, el italiano, nos habla de esa tipología unipartidos, nos habla de otra clasificación, perdón, el partido dominante, el partido predominante, el pluripartidismo, que es lo más sano. O sea, en todo sistema deberían existir varios partidos y tener todas posibilidades y que exista ese juego, que la gente lea propuestas, que la gente no se enamore, que es lo que ha pasado casi siempre en Latinoamérica, que las masas se enamoran de una persona y ya. Y esa persona puede que no tenga contenido, que no, es la forma y el fondo, tiene mucha forma, pero no tiene fondo. Cuando usted lo escucha, y ahí creemos que va a llegar un Mesías y nos va a solucionar todos los problemas. Ese pluripartidismo puede ser bipartidista, como el que existía en Venezuela cuando llegó el militar y teníamos dos tendencias solamente, y por supuesto estaban tan seguros de que la cosa no iba a cambiar, que bueno, ahí vino el desgaste y todos esos males que hicieron que la gente irrumpiera con una nueva propuesta. Y eso también puede ser un pluripartidismo multipartidista, que es lo más sano. Varios partidos se reparten los escaños, eso hace que haya una negociación en mayúscula, y esa negociación en mayúscula es lo que es pertinente para que se puedan entender las propuestas, el elector vote, seleccione por opciones, seleccione la mejor opción y no la que simplemente, como dices tú, Jesús, tenga ¿cómo diríamos? De manera correcta, para no decirlo muy coloquial, que tenga una dádiva, a cambio de una dádiva momentánea, porque por supuesto todos se convirtieron en juegos rentables. Pero no solo es de Venezuela, si analizamos cualquier elección en Latinoamérica, el dinero que se vota, el dinero que se utiliza, más allá de la propuesta, es impresionante. Ay, perdón, el dinero que se vota en países como Colombia. Es una cosa casi que ya es norma tener estipulado cuánto cuesta un voto. Aquí tenía este video que me parece interesantísimo. Bueno, esto es un poco el resumen introductorio de lo que es los enfoques de la ciencia política. Bueno, muchachos, creo que por hoy ha sido suficiente como parte introductoria. Los quiero oír. Y si quedó claro qué es lo que vamos a hacer como actividades de evaluación. Yo quería acotar antes de terminar, ¿no?
Ujú. sobre lo que hablaron los compañeros, los colegas. Creo que para entender por qué en estos países existen normas, es porque hubo personajes, individuos que trataron de moldear a quienes se salían en ese momento de los parámetros. En el caso de, si vamos a lo comercial, en 1945, no sé si usted leyó el libro Crítica a la Democracia, donde No. habla de unas acciones que aplicó el presidente Franklin Delano Roosevelt Ujú. contra acciones que aplicaron empresarios en plena Segunda Guerra Mundial, donde cobraban un costo elevado de los productos que vendían y Franklin Delano Roosevelt crea una ley y una comisión para investigar qué calidad de producto, y es donde nace el control de calidad. Porque los empresarios venían y querían colocar precios elevados sobre algunos productos y de la por un producto, por supuesto tiene que ser de mejor calidad, y lo que le están presentando al público no tiene esa calidad. Por eso a Roosevelt lo trataron de social, que es una ley de control de calidad, es decir, todos los productos tienen que tener cierto nivel para tener un costo. Si hablamos de la esencia de cómo nace la nación de los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Latinoamérica, vemos que las constituciones son cambiantes. Entonces se van adaptando, como lo decía usted en el momento, y lo que vimos en el video, se va adaptando lo que pasa hoy día en el nivel de la economía a nivel mundial. Podemos analizar China, después de los años de gobierno de Mao Zedong y de su revolución cultural, que no fue una revolución cultural, sino fue una persecución realmente a quienes estaban en contra del proceso comunista. Podemos observar que luego de la muerte de Mao Zedong asume Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping entendió que había que tener normas de respeto con quienes producían, porque no puede existir una revolución si no hay producción, si no hay Producto Interno Bruto. Si no hay Producto Interno Bruto, no hay un PIB. Entonces, ¿qué dijo Deng Xiaoping? Llamó al Partido Comunista y le dijo, bueno, si queremos seguir gobernando por lo que resta de los quinquenios o de los próximos siglos, tenemos que tener garantías para que quien venga a invertir pueda hacerlo con normalidad, seguridad de que sus recursos van a ser reembolsados, él va a tener su ganancia, su plusvalía, y a su vez nos va a dar a nosotros éxito. Y eso es lo que ha ocurrido en estos últimos 50 años. El problema de la revolución del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, fue que ellos no entendieron, y quienes asesoraron a Chávez no entendieron que al empresariado había que hacerle entrar en algunas normas, respetándole, pero a su vez eso le iba a dar ganancia al Estado. No es posible que el sistema eléctrico esté colapsado. No es posible que la producción de petróleo, siendo nosotros productores de petróleo, no tengamos gasolina. Entonces, ¿qué ocurre? Ese mal asesoramiento de Chávez produjo todas estas situaciones. Ahora, yo no voy a entrar en diatriba política porque yo vine aquí, fue a estudiar, así es, a aprender. Yo no voy a dar un concepto de lo que yo creo. Claro. Yo vine aquí fue a aprender, pero lo que estoy hablando es de lo que estoy viendo y de los análisis de lo que he estudiado. ¿Por qué China es una potencia económica y hoy día es nuevamente un imperio? Pero para que podamos entender nosotros como estudiantes, los cambios sociales tenemos que empezar a hacer gobiernos desde afuera, no meternos en donde está la corrida del toro. Disculpe que me ponga a hablar de esta manera, ¿no? Sí, sino que nosotros tenemos que ver la corrida desde afuera. Bueno, seguimos. Excelente, Jesús. Yo creo que todos quisiéramos hablar miles de cosas, Ken. De verdad que son muchas las cosas que tenemos que compartir. Disculpe ustedes que me extendí y que el tiempo se nos agotó, ¿no? No, tranquilo. Pero, no, es que son miles de ejemplos, que podemos traer, no solo de productividad. China es un país que ustedes cuando hagan la exposición van a ver
es comunista en lo político, pero es capitalista en lo económico. Esos híbridos son los que están teniendo éxito. Entonces nosotros estamos casados con modelos de los años 60, de los años 70, que ya han fracasado en el mundo, pero que seguimos aquí copiando. Pero vamos a dejarlo porque si no, cónchale, no se conectó Eduardo y Marlon para el cierre. Pero haciendo una pequeña recapitulación, esas pastillitas de hoy de los conceptos de poder, ciudadanía, les voy a enviar por el WhatsApp la presentación, las primeras lecturas, para que en el próximo encuentro, bueno, como quedamos en las 3 actividades que se van a evaluar, ya vayan haciendo el primer intento del mapa conceptual. Solo el hecho de construirlo, bueno, ustedes utilizan cualquier herramienta, CAM, cualquier herramienta, el PowerPoint sencillo, cualquiera que puedan manejar para que sea un mapa muy completo. Y ir preparando las exposiciones, porque uno dice, me falta tiempo, pero creo que este módulo dura 2 meses nada más y son 5 encuentros. Mucho que debatir, por supuesto, cada uno desde la experiencia, que me encanta. Yo creo que los errores que hemos cometido y los que seguramente se están cometiendo todavía, queda mucho trecho para el análisis, para la discusión y para que podamos plantear una propuesta, no solo de sus tesis al final, sino de artículos de investigación, de mucho material que pueda ser retroalimentación en Chile, en Estados Unidos, en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Y revisemos las experiencias de cada uno. Les recomiendo las lecturas de Oppenheimer, Basta de Historia y 2 revistas que les voy a enviar vía digital. ¿Oyeron? Magnífico, profesora. Muy amable y disculpe mi extensión, ¿no? No, me encanta oírlo. Muy agradecido pues con el IEXI que haya tenido la calidad de buscar profesores como usted y el profesor anterior. Gracias, Ken. Dios me los bendiga y bueno, seguimos. Nos vemos la próxima clase. Bueno, un abrazo en la distancia. Jesús, te oigo. Sí, tengo una pregunta. Lo podría compartir porque como tengo mal internet, podría compartir cuáles serían los pasos a seguir. Vamos a hacer un mapa conceptual, un mapa mental. Jesús, para cuándo es la fecha o si lo puede. 3 actividades de evaluación nada más. Te las paso por el WhatsApp con la fecha de cada uno. Porque el profesor Pascual, que es el siguiente profesor, me planteaba hoy que la última evaluación la hagamos en conjunto. Para agregarle lo de las teorías internacionales. Y como el debate, el último punto del debate son las nuevas corrientes ideológicas, pues me parece pertinente para que los dos compartamos esa nota. El mapa conceptual, lo que no preciso es la fecha. Yo creo que como buen pedagogo, o sea, no tengo fecha tope, sino hasta que termine el módulo, para que no se estresen. ¿Les parece? Ok, perfecto. Déjenme revisar aquí que el profesor, el coordinador me envió la fecha. Podemos dejar como fecha tope la última. Les recomiendo no dejarlo todo para el final. Porque para el último momento. Sí, para el último momento ustedes se enredan, pero tenemos como fecha tope de cierre el 2 de octubre. Ok, entonces podemos dejarlo hasta el 2 de octubre, como quieran. La entrega a las 3 el 2 de octubre o voy entregando de manera paulatina. Magnífico. Eduardo, te acabas de conectar. Le decía a Ken que fue un placer, que me encanta oírlos, que las 3 actividades que se propusieron para evaluar hasta el 2 de octubre las pueden entregar. Les recomiendo no dejar todo para el final. Y la última actividad, que es un debate, la vamos a hacer de manera coordinada con el profesor que viene, que es de teoría de las relaciones internacionales, porque los temas son pertinentes, las nuevas corrientes. Por ahora les recomiendo las lecturas de Oppenheimer, que aparte que son deliciosas, son lecturas Basta de Historias, El Nuevo Orden Mundial, hace análisis comparativos, trabajando la educación y la política, que son muy pertinentes con todo lo que hemos venido hablando. Y le decía un poco a Ken que hablamos de economía, de las realidades, que China, cuando ustedes hagan las exposiciones de las teorías, es uno de los ejemplos en el mundo. Comunista en lo político, capitalista en lo económico. Un híbrido exitoso que tiene calidad de vida. Sí, pero bueno, es. El debate es parte de esta materia. Me encanta que no nos limitemos a 45 minutos. De verdad que a mí también me tienen que cortar porque si no yo paso aquí toda la tarde hablando de esto. Profesora, disculpe, ¿usted va a publicar las 3 tareas que tenemos que hacer? Sí, la subo a la plataforma, tengo entendido que la debo subir, ya envié la planificación, pero igual les voy recordando por el WhatsApp.
los Ok, 3 muchas puntos gracias. y las lecturas que les recomiendo. ¿Oyeron? Y Sí, doctora. tal vez si abuso con las lecturas, no se preocupen, algunas para cumplir con la parte teórica, pero otras también de retroalimentación del tema porque nos encanta a todos. Sí, señora, con mucho gusto. Si pueden conseguir Excelente. este libro de Michel Sodaro, ténganlo como guía. ¿Oyeron? Yo les voy a enviar la publicación, pero es una, ¿cómo diríamos? Como los niños, una guía, exacto. Una guía interesante. Yo diría que es Ok. sería el manual de los médicos para nosotros. Exacto. Un manual interesante. Bueno, un abrazo, feliz fin de semana, a descansar. Y a Hasta luego. seguir, Igual para ustedes. a Feliz seguir tarde. soñando con cambiar el mundo. Bendiga. Amén. Así Dios es. me los Hasta bendiga. luego. Chao, Así profe. es.